Bienvenidos, soy Tino Palomino, esto es Entrevistas con Tino. El día de hoy tenemos la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde, político peruano conocido por todos y prácticamente no necesita de mayor presentación. Señores, recientemente ha salido un video en el cual se le ve al señor Pedro Castillo con el señor Bermejo con los cocaleros. Y no es que el señor Castillo había deslindado de manera tajante con esta persona, con Guillermo Bermejo, a raíz de la divulgación de unos videos en lo cual este señor Bermejo se refería a la alternancia del poder como una pelotudez democrática, porque él manifestaba de que ellos llegan al poder no para irse, sino para quedarse e iniciar el proceso revolucionario. Es decir, el señor Pedro Castillo da un mensaje al electorado, a los peruanos, pero no es un mensaje real, porque en realidad Cerrón, Bermejo y Castillo, todos tienen la misma concepción ideológica en su cabecita. ¿Y cuál es esa concepción? Como ellos mismos lo señalan, el marxismo, leninismo, mariateguismo. Eso es lo que está en la cabeza de ellos. Y cuando ellos actúan en base a esa ideología. Y esa ideología precisamente es la que le dice a ellos, tomen el poder, apliquen la dictadura del proletariado y ahí se quedan. Sobre estos temas vamos a conversar con Víctor Andrés García Belaúnde. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, bienvenido al programa. Señor García Belaúnde. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escucho perfecto. Le digo que muchas gracias por la invitación, estoy a su disposición. Ha circulado un video en el cual el señor Pedro Castillo está pues con el señor Bermejo, quien prácticamente hace de presentador y lo pone a disposición de los cocaleros, y en lo cual se compromete el señor Pedro Castillo a sacar una ley tal y como ellos lo quieren respecto de la coca. En realidad, como señala Castillo, ¿hay un deslinde entre él y Bermejo o todo eso solamente es algo para el electorado? No, yo creo que hay una vinculación anterior, ¿no? Y profunda, cercana. Lo que pasa es que el señor Bermejo hoy día pues está muy cuestionado, públicamente cuestionado. Antes era en un círculo muy cerrado y por lo tanto está tan cuestionado que este es un cuestionamiento que preocupa a los electores del señor Castillo y él quiere quizás negarlo, ¿no? Pero ahí están las evidencias. Ese pensamiento que tiene Bermejo respecto que la alternancia del poder es una pelotudez democrática y ellos llegan para quedarse e iniciar su proceso revolucionario, ¿eso es parte de su concepción ideológica del marxismo, leninismo, mariateguismo? Claro, claro, porque el marxismo, el leninismo y el mariateguismo es una doctrina, una ideología que hay que trasladarla e imponerla al pueblo. Porque, claro, aparentemente el pueblo puede estar encandilado con la idea de que todos tengamos lo mismo, que no haya ni pobres ni ricos, pero en realidad, claro, ese es un lenguaje muy atractivo. Todo se reparte, no hay propiedad privada, todo es del Estado, todo es de los otros, en fin. ¿Quién no quiere eso finalmente? ¿No? Es una sociedad utópica. Pero en realidad sí habría un propietario, el propietario sería pues el Estado y el pueblo seguiría siendo pues desposeído. Exactamente, exactamente. Entonces es una sociedad utópica que no ha dado resultados donde se ha querido implementar y además se implementa con mucha violencia, con mucha imposición. Y entonces esa violencia, esa imposición no puede durar pues 4 años, tiene que durar pues 40 años o 20 años. Es decir, tú no puedes imponer un cambio tan radical porque hay resistencias y hay gente evidentemente que no puede, que no se deja que le quiten las cosas, y hay otra gente que sin tener mucho, algo tiene que tampoco al final se vuelve conservador y quiere conservar lo poco que tiene. Y eso iría acompañado del no pago de la deuda externa, lo cual sería catastrófico para nuestro país. Bueno, claro que sí. Claro que sí. Nos llevaría pues a un bloqueo económico, ¿no? Terrible. Bueno, pero llevaría muchas cosas, ¿no? ¿Cómo? Llevaría muchas cosas. El Estado sería el gran empresario y el presidente de la República sería un gerente, ¿no? Que repartiría
el dinero y la producción de acuerdo a su libre albedrío. Bueno, eso es imposible. Lo fue imposible en su momento, en la época de la Rusia de Lenin y de Stalin, y lo fue imposible también en época de la China, aunque la China logró algo más, pero siempre en base a una violencia, una coacción, una imposición. Lógicamente la imposición crea resistencia, y esa resistencia no se logra vencer en 4 años o en 5 años, tiene que vencerse en muchos años. Por eso es que Bermejo tiene razón. Si ellos quieren imponer un Estado socialista, un Estado comunista, no pueden hacerlo en 5 años. Es ¿Y podríamos vivir sin exportar y sin importar? Imposible, imposible, porque, a ver, el Perú, la gente cree que el Perú es un país agrícola. Eso no es cierto. El Perú, la tierra agrícola en el Perú no llega al 4% de su territorio. No llega al 4% de su territorio. Hay pocas tierras de cultivo, hay muchos desiertos, muchos cerros, muchos Andes, y hay una selva inmensa que no es cultivable en su mayor parte. De tal manera que es muy difícil lograr que el Perú sea un país agrícola. En Europa, por ejemplo, los países de Francia y España tienen 60% de su territorio es agrícola. Acá no llegamos a 4%. La China, que ha logrado muchos éxitos en alimentar a su población y que importa hoy día alimentos, su territorio agrícola no llega al 12%, siendo un país de los 5 más grandes del mundo. Entonces, el Perú no es un país agrícola, es un país básicamente minero. La agricultura da... Sí, tocando ese tema de la cuestión de la agricultura que usted ha señalado, tenemos ya 50 años de reforma agraria. Las chacras están abandonadas en nuestro país y sin embargo Castillo habla de llevar adelante una segunda reforma agraria. Bueno, es que la primera fracasó, pues entonces quizás está con la ilusión de que la segunda pueda tener éxito. No. Va a tener el mismo fracaso que la primera. Lamentablemente es así. ¿Pero a quién expropiaría ahora? ¿A los agroexportadores? Bueno, hoy día hay pequeños fundos en la sierra, de tal manera que ahí no hay mucho que expropiar, en todo caso, ¿no? Habría que expropiar en todo caso los latifundios de la costa, que son latifundios hechos en base a irrigaciones, muchos de ellos, en base al desecho de las cooperativas agrarias. Pero los grandes latifundios están hoy día, por ejemplo, o en el norte, en Chaimochic, pero son tierras recuperadas al desierto, que el Estado las ha vendido por lotes, y hay gente que ha comprado 2, 3, 4, 5 lotes, y de ahí sale la agricultura que se exporta, que llevamos, creo que son 1.000 o 1.500 millones de dólares que se exportan en agricultura al mundo exterior. Pero es gente que ha invertido y gente que genera trabajo y produce. Claro que sí, ha invertido y genera trabajo y produce, y que se les dio facilidades para ellos y cumplieron las metas adecuadas en su momento. Entonces, ¿a quién se va a expropiar? Si se expropia, y hemos visto ya que la expropiación de los grandes latifundios en la época de Velasco llevó al caos. Hasta el día de hoy Cayaltí no se recupera. Hasta el día de hoy Pomalca y Tumán siguen estando muy mal manejadas y siguen produciendo muy poco. Sin embargo, las grandes cooperativas que fueron privatizadas en su totalidad, como Laredo, por ejemplo, o Casagrande, hoy día pues producen mucho azúcar y la producción ha subido tremendamente. O sea, ahí se demuestra pues que la mano privada en el campo actúa mejor que la mano pública en el campo, ¿no? Sí, entonces esa propuesta que quiere hacer el señor Castillo de llevar a cabo una segunda reforma agraria en nuestro país prácticamente es inviable y nos llevaría pues no a salir de la crisis económica, sino más bien profundizarla. Tal parece que los grupos de izquierda lo que ellos siempre pretenden es quebrar la economía de un país. Claro, porque fíjese, en la agricultura es muy importante la tierra y el clima para que se pueda producir bien. Por ejemplo, el Perú no produce bien trigo. Desde el siglo XVII el Perú traía trigo de Chile, en plena colonia. O sea, el Perú, y traía frutas de Chile en plena colonia. ¿Por qué? Porque la costa estaba desértica, hoy día está es más cultivable que en aquella época. Pero los alimentos en el Perú, los principales, que son el trigo, el maíz, la soya y algo más,
son importados. En el Perú no hay una buena ganadería, por ejemplo. Hay carne, sí, pero la carne buena viene de fuera, viene de Argentina, viene de Uruguay, viene de Brasil. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden producir acá. La palta es estupenda. Podemos exportar palta a todo el mundo. La uva también, pero no el vino, no el vino. El vino no vamos a superar nunca a Chile por un tema de clima, de clima. Entonces, yo creo que hoy día el mundo está globalizado. Entonces, hay países que producen bien una cosa y mal la otra. Por lo tanto, lo que produce bien, dedícate a producirlo, y lo que produce mal, que lo produzca otro. Cambiando de tema, ha hecho el señor Castillo una propuesta, ¿no? Desaparecer las AFP, porque supuestamente esclavizan a los trabajadores, son unos explotadores. Ellos se llevan la mayor parte de la torta y no tienen ningún tipo de riesgo. Y quiere crear un banco de trabajadores. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Los que tienen su platita depositadas en la AFP van a pasar a ser accionistas de ese banco de trabajadores? Mire, yo he luchado mucho contra las AFPs y comparto mucho lo que dice el señor Castillo, en el sentido que han sido explotadoras y esclavizadoras. Yo lo dije en una oportunidad, del 2006 yo he presentado más de 25 proyectos para modificar las AFPs en el Perú, pero me he encontrado siempre pues con lobbies inmensos que han impedido las reformas. Algo se ha hecho, las gratificaciones, el REJA, la recuperación del 95%, en fin, algo se ha avanzado, pero siguen siendo en compañías insensibles, golosas, que merecen todas las críticas que se les han hecho, y además algo mucho y muy importante, no permiten que el dueño del dinero opine o decida. Y en el Perú, yo lo dije en una oportunidad, en el Perú es fácil casarse y divorciarse, pero es fácil acá afiliarse, pero dificilísimo, imposible divorciarse. No hay divorcio con una AFP. O sea, está prohibido el divorcio. Es que volver al Perú de los años 50 o de los años 60. Entonces, yo creo que la reforma hay que hacerla, pero claro, someter a los fondos que existen a manos de un banco de trabajadores, pues es como el banco famoso que se creó con una especie de AFP que se creó, que es el fondo de los pescadores, ¿no? El fondo de los pescadores se creó pues ahí una cuota para los hombres del mar, la caja del pescador, que era una especie de AFP para el pescador, que fue un fracaso. Entonces, ese tipo de cosas se pueden volver a producir. Hace poco se ha incorporado al equipo técnico del señor Castillo el señor o médico Antonio Quispe. Esta incorporación de este señor prácticamente le da garantía, le da más peso a ese equipo económico, después que este señor alentaba a los manifestantes y decía de que eso no propalaba el COVID-19 en nuestro país. Bueno, ese es un farsante, pero hay médicos farsantes también, no todos los médicos son buenos. Hay lamentablemente en la medicina, como en los abogados también, gente pues desviada, ¿no? Ignorante, con intereses políticos torcidos. Y este médico parece que es de esos, ¿no? Lamentablemente él es un activista político más que médico, ¿no? Tal parece que el señor Castillo, el señor Cerrón, Bermejo, a su equipo técnico no le da mucha importancia. En el plano económico, por ejemplo, en el debate técnico estaba el señor Pari, es congresista y creo que también es economista, pero la verdad no se encontró propuesta, fue un desastre. Bueno, yo no sé si Pari sea economista, creo que ha seguido cursos de economía o vinculados a la economía, ¿no? Es un poco como Toledo, que se decía que era economista, pero lo que había seguido es la economía de la educación. Entonces yo creo que acá siguió la economía de la ingeniería, algo así. Es un curso especial, pero economista como tal, no lo creo. Y además me da la impresión que debe ser cierto, porque las cosas que dijo son muy generales, muy gaseosas, sin ningún fundamento, sin ningún tipo de referencia, y realmente fue lamentable, muy lamentable su presentación. O sea, cualquier estudiante de economía de primer año en cualquier universidad del Perú, hubiese hecho un mejor papel que París. Se entiende que si estoy postulando a la presidencia de la República, debo tener pues un plan de gobierno, debo tener un buen equipo, ¿no? Con gente calificada, gente A1, para sacar en las circunstancias actuales, pues, uno, la crisis sanitaria y dos, la crisis económica. Pero tal parece que ellos no quisieran eso. Más bien lo que ellos quisieran
es destruir este modelo y construir otro. Por eso es que no le dan mucha importancia pues a la cuestión del modelo económico, porque eso no está en sus planes. Bueno, yo creo que no tienen planes en realidad, ¿no? Han ido improvisando. Conforme han pasado las semanas, han creado una serie de ideas, ¿no? Han puesto en debate una serie de ideas. Pero el señor Castillo es un hombre muy elemental. Y el programa de gobierno que presentaron hace un año y pico es desastroso. Ideológicamente totalmente equivocado y sin un tipo de sustento ni de referencias importantes. Y Castillo le han regalado la candidatura a la presidencia, como le han regalado también el plan de gobierno de Perú Libre, y se ha encontrado que ha ganado la primera vuelta. Entonces ahora tiene que empezar a trabajar realmente. Antes participaba por cuestiones políticas, porque le habían regalado todo, le habían pues, servido la mesa y le habían dado cubiertos para que coma, pero una vez que ya pasó la segunda vuelta, ha tenido que empezar a preocuparse un poco en armar un equipo, y lo ha armado la carrera con gente impresentable, con gente realmente que no vale nada. O sea, el papelón que han hecho los miembros del Perú Libre en la última encuesta, debate técnico, con excepción del señor Ceballos, del doctor Ceballos, es triste, muy triste, y nos lleva a pensar de que aquí no hay equipo y por lo tanto no va a haber gobierno importante, responsable y capaz. ¿Y por qué, a pesar de todas esas falencias, el mensaje de Pedro Castillo pega en cierto sector del electorado peruano? Bueno, por dos motivos, ¿no? O por tres. Primero, que hay un desencanto y un desengaño y un odio y un resentimiento hacia la clase política y hacia la clase dirigencial del país, hacia el gobierno también del país. Porque ha fracasado, pues. Ha fracasado en todo, ¿no? Vizcarra ha sido un poco la figura más emblemática del fracaso, ¿no? Vizcarra ha sido un desastre, y toda la prensa y mucha gente de izquierda apoyaba a Vizcarra, y ahora se ha decepcionado de Vizcarra, pero claro, tardíamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un odio y un resentimiento, ¿no? Una protesta, ¿no? Es un voto de protesta. En segundo lugar, porque el señor Castillo habla fácil, habla para niños de 5, 8, 10 años, sabe enseñar a leer, y por lo tanto, como habla tan fácil y tan sencillo, todo el mundo puede entenderlo perfectamente bien, y no tiene por qué repetir las cosas. No habla en difícil, habla en lenguaje muy sencillo, muy simple, como para los niños, y finalmente todos aprendemos rápido, ¿no? Inclusive los que no somos niños, entendemos fácilmente. Y en tercer lugar, porque hay un antifujimorismo muy fuerte todavía en el Perú, que ha ido disminuyendo con el tiempo, pero que es muy fuerte y que ha sido alimentado en los últimos años por la izquierda, por muchos partidos del gobierno, por el vizcarrismo. El vizcarrismo fomentó, con la ayuda de mucha prensa, fomentó el antifujimorismo, sin darse cuenta de que Fujimori gobernó hace más de 20 años, ¿no? Y que estamos ante una señora que cuando su padre gobernó era menor de edad. Entonces realmente debería ser diferente, creo yo, debería ser diferente. Los presidentes hijos de presidentes han sido diferentes a sus padres. Pero en fin, pero se ha alimentado ese antifujimorismo feroz, que es el que predomina, y finalmente hay gente que odia el fujimorismo, pero que no vivió en época de Fujimori, que los odia conforme por las cosas que le han dicho, nada más, ¿no? ¿Por qué está subiendo el dólar? ¿Por qué es perjudicial para nuestra economía que el dólar suba? Porque el dinero es cobarde. El dinero es cobarde. Ante cualquier incertidumbre, la gente se refugia en el dólar, no cree en el sol, a pesar que es una moneda fuerte, y se va el dólar rápidamente, y lo que está pasando ahora es pura especulación. Está llegando a 3.90 casi. Es una subida inédita, inusual, y el Estado ha gastado ya como 5.000 millones, he leído por ahí, en vender dólares para que no suba, y sigue subiendo. Y entonces ante eso, la incertidumbre, bueno, el miedo no lo va a parar. Hasta el 7 de junio, al día siguiente de las elecciones, el miedo no lo va a parar nadie. El resultado tendrá que decir qué va a pasar en el Perú, y de acuerdo a eso, o baja el dólar o sigue subiendo. Eso depende de quién gane en esta segunda vuelta. Si gana Keiko, lo más probable es que baje el dólar, y si gana Castillo, siga subiendo. El señor
Castillo ha manifestado, parece que él tiene su empresa encuestadora propia, de que él prácticamente va a ser el virtual ganador de esta segunda vuelta. Y si es que no lo proclaman como tal, eso sería fraude. Y él va a llamar al pueblo, a la calle, a luchar. Los altos mandos de las Fuerzas Armadas están advirtiendo también de que podría haber una revuelta en nuestro país. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, dependerá de la madurez de los candidatos, ¿no? El candidato derrotado tiene que aceptar los resultados, salvo que hay un fraude muy manifiesto, ¿no? Pero en el Perú esas cosas no han sucedido mucho tiempo atrás. Yo entiendo que si hay 30 o 40 mil votos de diferencia, puede haber algún tipo de manipulación, pero más que en la mesa, previo a la mesa, ¿no? Hay que recordar que el año 16 salió Montesinos hablando con Keiko 48 horas antes de las elecciones, llamada telefónica que hasta ahora no se ha confirmado, pero todo el mundo decía que estaba hablando con Keiko. Eso le hizo mucho daño. Y claro, y después la inamovilidad, la prohibición para que voten los policías y los militares. Claro, y al final Keiko perdió por 35 mil votos. Yo creo que 35 mil votos pueden, quizás, probablemente manipularse previo a la elección, inclusive en la propia mesa. Pero si hay 100, 150, 200 mil, 300 mil votos, yo creo que eso es imposible de manipular, ¿no? Eso es imposible de manipular. El señor Castillo, en sus intervenciones iniciales, ha tratado mal a la prensa. Prensa basura, contenido basuro. Pero ahora último ha moderado su lenguaje. Ya no tiene ese lenguaje contra la prensa. ¿Qué es lo que ha pasado? No, se está dando cuenta que no le va bien. Si cambias de montura en plena carrera, es porque la montura no te acomoda. Así de simple, ¿no? Entonces yo creo que Castillo se ha dado cuenta que está perdiendo, que está estancado, que no avanza y que le están pisando los talones y por lo tanto quiere él moderarse para caer mejor y ganar. Porque Castillo tiene ya un voto duro, que es la izquierda, la extrema izquierda, es un voto duro. Lo que le falta a él es convencer a los indecisos todavía. Y esa es su labor y por eso quiere llegar a acercarse al centro para dar menos miedo. Castillo ha manifestado respecto de Cerrón que en un eventual suyo, Cerrón no va a ser ni portero. ¿Usted cree que un eventual gobierno de Pedro Castillo, Cerrón, Bermejo, no va a tener ningún tipo de participación? Imposible, hay demasiadas vinculaciones. Imposible. Ahora, Cerrón no está inhabilitado de ejercer cargos por un Eso es tiempo cierto. determinado, ¿no? Entonces por un tiempo no podrá hacer nada, pero una vez que se vence el plazo, que creo que eran 3 o 4 años, pues podrá hacer cualquier cosa, ¿no? Y no me extrañaría que lo mande de Castillo a Cerrón de embajador a La Habana, ¿no? O a Caracas. Pero siempre detrás de un presidente hay un poder oculto, ¿no? Hay un grupo de personas que están detrás. Claro, porque Cerrón tiene un partido, Castillo no tiene nada. Quizás tenga un sindicato, pero no es nada. Lo que tiene Cerrón es un partido, y el partido lo maneja Cerrón, ya lo he demostrado. De tal manera que el partido es el que lo va a ayudar a gobernar. Sin partido, Castillo, ¿qué cosa va a hacer? Salvo que se convierta en un partidario de otro partido, salvo que deje de ser Perú Libre y se vaya pues a trabajar con otro partido, ¿no? Bueno, esa es una posibilidad, pero yo creo que no. Yo creo que él va a gobernar con el partido que lo llevó al poder y sometido a ese partido porque no sabe nada, no tiene a nadie. Toda la gente la pone Cedrón, toda la gente. El señor Castillo lo ha manifestado y también está en el ideario, ¿no? Que está en el Jurado Nacional de Elecciones, donde dice que ellos, de llegar a poder, van a nacionalizar, van a estatizar sectores estratégicos de nuestra economía, como el gas, el petróleo, los yacimientos mineros. De hacer todo esto, ¿qué consecuencias traería para nuestro país? Mire, sí, serían muy graves, ¿no? Pero hay que hacer algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el tema del gas es un escándalo. Nosotros lo dijimos en la campaña de 2016 con Barnechea, que había que renegociar todo lo del gas. El gas se hizo muy mal, lo hizo Kuczynski, con eso ya, con solamente decir eso, ya estoy diciendo bastante, ¿no? El tema del gas es un escándalo porque se exporta mucho gas barato a México y el Perú paga por su gas
en su tierra más que un mexicano paga por el gas que llega al Perú. Eso es inaceptable, ¿no? Entonces, todo eso, hay que hacer una reingeniería de algunas cosas, sí, yo creo que estoy de acuerdo, y espero que lo haga alguno de los candidatos, pero no expropiando ni confiscando, sino negociando, ¿no? Por ejemplo, el O tema de renegociando, las ¿no? bambas. Claro, el tema de las bambas hay que mejorarlo. Las bambas no están pagando nada todavía por una ley que se puede cambiar. Y además quieren trasladar las cosas por camión cuando deberían hacerlo por ferrocarril. Obligar a las bambas a que hagan un ferrocarril, por ejemplo, ¿no? Y que ayude el ferrocarril a toda la zona sur del Perú. Ese tipo de cosas que se han negociado mal, me parece que sí, que hay que reformularlas. Pero eso no significa que tengamos que expropiar y votar a los extranjeros ni atentar contra las inversiones. Respecto de los tratados de libre comercio, manifiesta de que esto ha sido perjudicial para nuestra economía, en especial para las empresas nacionales, toda vez que los productos que vienen de afuera vienen con dumping y prácticamente está llevando a la quiebra. Y es por eso que él está planteando renegociar todo eso. No, yo creo que hay Sí. que revisar cada ítem por ítem. Por ejemplo, el azúcar que llega a Guatemala debería no llegar, pero ¿cómo vas a evitar que lleguen a autos americanos? ¿Cómo puedes evitar que llegue, por ejemplo, insumos para la industria que llegan de la China? ¿Cómo puedes evitar que lleguen, no sé, eh, productos de México, de Colombia o de Chile con el cual tenemos la alianza del Pacífico? O sea, lo que hay que ver es analizar exactamente los costos-beneficios de cada tratado y de acuerdo a eso ver si se renueva o no se renueva cuando estos se venzan, porque los tratados no son eternos. Ujú. Los tratados tienen una duración de 5 o de 10 años. Entonces todo eso se puede revisar en su momento. Este, lo que ha ocurrido en el BRAE hace poco, ¿cuál es el objetivo de Sendero, de los hermanos Quispe Palomino, en esta coyuntura electoral que estamos viviendo? Ellos son narcotraficantes, ¿no? Son narcotraficantes, son son terrorismo, eh, protegidos por el terrorismo, ellos son terroristas y narcotraficantes a la vez. O sea, la guerrilla hace mucho tiempo se convirtió en eso, ¿no? Cuando en la guerrilla del año 65 Cuba alimentaba la guerrilla de Lobatón y de la Puente Uceda, ¿no? Eh, y la guerrilla de Che Guevara en Bolivia la alimentaba Cuba, ¿no? Y a veces los partidos comunistas peruanos los financiaba Moscú o a veces la China, ¿no? Depende, había un partido Moscú y un partido de la China. Nunca estuvieron juntos, estaban divididos, ¿no? Había la versión china y la versión soviética. Y entonces, esto es lo que están ellos haciendo. Son terroristas financiados por el narcotráfico, son guardianes del narcotráfico y por lo tanto son igualmente senderistas. O sea, no han dejado de ser senderistas, pero las causas de sendero les permiten o le dan licencia para proteger todo el narcotráfico posible con el fin de destruir a la sociedad. Así que es lo mismo, para efectos prácticos es lo mismo y hay que destruirlos. En esos volantes que se han encontrado prácticamente llaman a no votar. Y en todo caso, si van a votar, no voten por la señora Fujimori. Entonces dan a entender, en todo caso, voten pues por Castillo. En cuanto Bueno, a ideología, de parte del senderismo y de parte del Partido Político Perú Libre, ¿hay similitud? bueno, que el Fujimori tiene los antecedentes de haber perseguido al terrorismo y haberlos casi liquidado y haber capturado a Ismael Guzmán. Esos son los antecedentes del Fujimorismo. Claro, también con excesos, por supuesto que sí, Ujú. excesos que les ha costado mucho a muchos, entre ellos al propio Alberto Fujimori, nada menos, ¿no? Pero lo cierto es que ellos lo han combatido y tuvieron cierto éxito en esa labor. En el caso de Castillo, no lo conocemos, pero sabemos que es muy amigo de ellos. Entonces, la pregunta es si son muy amigos de ellos o con vinculaciones con ellos, ¿qué van a hacer? Decirles, oye, no hagan esto, oye, hermanón, discúlpame, pero trátame bien, no atentes contra la vida de mis hermanos, no atentes contra la policía, no atentes contra el Estado, no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas narcotráfico, no te dediques a proteger a los narcotraficantes. O sea, ¿cómo le va a hablar? ¿Cómo le va a decir? ¿Se lo va a permitir o se lo va a decir?
o lo va a combatir? Bueno, no veo cómo lo pueda combatir. Tratará de llegar a un acuerdo con ellos y cohabitar con ellos, es lo más probable, pero no creo que los quiera combatir. En cambio, del otro lado, sí hay la seguridad de de lo que lo va a combatir, ¿no? Va a combatir el terrorismo y el narcotráfico. El señor Castillo ha manifestado que de ser gobierno va a indultar al señor Antauro Humala. Y Antauro Humala ha manifestado que él, estando afuera, prácticamente controla a las Fuerzas Armadas, salvo la Marina. ¿Eso es una fanfarronada de él o es algo que se puede dar? Yo creo que es un poco fanfarronada y un poco también se puede dar, ¿no? Yo creo que tiene algún tipo de predicamento dentro de las Fuerzas Armadas probablemente, pero más que todo dentro de los reservistas. No creo que la Fuerza Armada esté con él toda, y además yo estoy seguro que la policía está en contra de él totalmente. Así que yo creo que es una fanfarronada. Sin embargo, hay que tomarla en cuenta, porque es un hombre atravesado y audaz, y entonces estando fuera va a hacer cualquier cosa por tomar el poder. Estando adentro le es casi imposible, ¿no? Pero ¿tomar el poder para qué? ¿Para destruir nuestra democracia? Por supuesto que sí, para incendiarla, para incendiarla. Por lo que ha dicho, por sus ideas, va a tener que aplicarlas. No lo va a tomar el poder para aplicar ideas de otros. Tomará el poder para aplicar ideas suyas, de él, que son personales e intransferibles. Y él las quiere hacer, él las quiere desarrollar, él las quiere implementar, él las quiere poner en vigencia. Este domingo se va a llevar a cabo un debate en la ciudad de Arequipa entre el señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori. ¿Qué espera usted de ese debate? Que sea alturado, que sea alturado, que sea provechoso para el país, que sea lleno de propuestas, pero con sentido, ¿no? Con propuestas con fundamento, ¿no? No anuncios demagógicos, sino propuestas concretas y precisas, realizables. Eso es lo que espero. Señor Víctor Andrés García Belaúnde, ya para ir terminando la entrevista, estamos en una situación sumamente crítica, tenemos ya una segunda vuelta, este domingo es el debate y el 6 son las elecciones. Un mensaje al electorado peruano de nuestro país para que vote pues de manera informada y sobre todo tratando de preservar nuestra democracia. No, yo lo que puedo decir es que voten a conciencia, ¿no? Que piensen bien el voto. No votemos por votar. Para eso mejor es abstenerse, ¿no? No, yo creo que el voto tiene que ser un voto a conciencia e informado. ¿Qué sociedad quieres en el futuro? ¿Qué sociedad quieres para tus hijos? ¿Qué país quieres para tus hijos? ¿Libertad? ¿Democracia? ¿O un país colectivista, ¿no? Donde todos seamos instrumentos de un gobierno, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que pensar. ¿Qué cosa es lo que queremos? Y votemos siempre pensando en el futuro, lo que va a pasar en los próximos 5 años, porque eso es lo más importante. ¿Qué queremos del Perú para nuestros hijos y en los próximos 5 años? Señor Víctor Andrés García Belaúnde, estamos muy agradecidos por su participación y será pues hasta otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes también. Señores, eso ha sido todo por hoy. Hemos tenido la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde, ex congresista de la República, político, con quien hemos tratado temas de la actualidad nacional. Por ejemplo, el acercamiento entre el señor Pedro Castillo y el señor Bermejo, donde supuestamente entre los dos no había conexión alguna porque él ya había deslindado, pero sin embargo vemos que se siguen reuniendo, siguen teniendo pues sus coordinaciones. Y aparte hemos tratado pues también sobre las propuestas. Señores, eso ha sido todo por hoy. Compartan este video a través de las redes sociales y nos vemos el día lunes. Gracias.
ay, 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 ay.